La reforma judicial avanza. La reforma judicial es un hecho. Llaman algunos traidor a Alberto Pérez Dayán, otros lo llaman héroe Alberto Pérez Dayán. ¿Dónde estamos, Kenia? Bueno, pues lamentablemente ayer no se pudieron tener los votos suficientes para detener esto que nosotros llamamos una reforma tóxica, una reforma que claramente lo que busca es que la presidencia de la República tenga literalmente de manera subordinada a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Es algo terrible. Ayer yo dije en mis redes sociales, fue un día negro, porque hablando en términos de equilibrios, estos se rompieron, estos se perdieron. Es una vergüenza cómo el ministro que tomó la decisión de destruir al Poder Judicial todavía argumenta que el problema había sido del Tribunal Electoral, sabiendo, por supuesto, que con ese voto, con ese único voto, estaba lastimando la vida de miles de trabajadores, de jueces, magistrados, ministros, pero sobre todo de los justiciables. Esto es, con un voto de un ser humano que, por cierto, digamos, es la coronación de muchas traiciones. Traiciones en el INE, traiciones en el Tribunal Electoral, traiciones, por supuesto, ahora en la Corte, en el Senado de la República. Pues, o sea, traidores aquí lamentablemente sobran, pero quienes terminan siendo los más afectados son los ciudadanos que hoy no tienen la posibilidad de creer que el comité técnico de morenistas va a elegir a gente pues con capacidad, con técnica y que pueda solucionar la vida de los justiciables. Esto es de los ciudadanos. A ver, tu primer posicionamiento, Andrea Chávez. Pues mira, me parece bien curioso ver a los priistas y a los panistas demostrando una posición completamente antisistema, porque es raro escucharles decir que está mal el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que están mal las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya casi se atreven a decir que está mal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, miren, como la nosotros, sí, tanto la Presidenta de la República como nosotras como senadoras, diputada federal, pues juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el día de ayer, ¿qué sucedió? Se hizo valer una disposición constitucional que tiene que ver con no permitir acciones de inconstitucionalidad, con no permitir amparos o controversias constitucionales en contra de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma del Poder Judicial es una reforma constitucional que cuenta con todas las de la ley en el proceso, contó con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, contó con la mayoría calificada en el Senado de la República y contó con la mayoría de los congresos locales, 50% más uno de los mismos, para poder convertirse en Constitución. El día de ayer, al no alcanzarse estos 8 votos para realizar la declaratoria de inconstitucionalidad, lo garantiza como ley vigente. Quien se atreva a hablar en contra de la misma está hablando en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Andrea, ¿qué nos garantiza? Ya lo hemos preguntado muchas veces, ya es un hecho. ¿Qué nos garantiza que a partir de hoy no va a llegar en un próximo sexenio un Donald Trump? Vamos a suponer que dice, voy a meter casi a campos de exterminio a los migrantes, voy a cerrar la frontera, voy a mandar drones a México para acabar con el crimen organizado, voy a invadir el país, voy a poner aranceles. ¿Qué nos garantiza que en el futuro no vaya a llegar un Trump y se sirva de esto? Pues mira, lo primero es el pueblo de México y su gran inteligencia y su gran nobleza. Pero estás no hablando de un pueblo que emana de una revolución mexicana, de una tradición completamente progresista, y también hay varias disposiciones que están atentas al control de convencionalidad, no así con la reforma al Poder Judicial. ¿A qué me refiero con el control de convencionalidad? El artículo primero constitucional habla de la protección a los derechos humanos, y allí se abre la puerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de la Haya, a la Organización de las Naciones Unidas, en fin. Es gracias a ese artículo que se garantiza que no se violenten los derechos humanos en nuestro país, y es así que no se podría dar esto que han dicho la derecha de se va a elevar a rango constitucional la tortura, se va a elevar a rango constitucional la esclavitud. ¿Propone la pena de muerte? De ninguna forma, no se va a permitir, porque es el mandato del pueblo de México. El pueblo de México es mucho más inteligente. ¿El pueblo de México está a favor de la pena de muerte? No, de ninguna forma. Por supuesto que no. ¿Alguna encuesta? No nos lo han exigido nunca. Y vaya que estamos en territorio todos los días. Pues no te preocupes, ya llegó Sheinbaum.
digo, pensando en futuro, ahí está. Es impresionante cómo hoy lo que dice es la reforma del Poder Judicial va. Y es terrible porque lo que debería de estar haciendo la presidenta de este país es preocuparse en cómo detener las muertes y la sangre que corre por este país. Pero no, ella lo que está preocupada es por ver cómo tiene más poder. Es claro que el Poder Judicial ya no es independiente, Azucena. Es lamentablemente claro que la justicia en nuestro país ha sido secuestrada. La democracia ha sido desplazada por un gobierno que no tolera contrapesos. Yo estoy absolutamente clara que el voto del ministro, que el voto de los magistrados en el Tribunal Electoral, que el voto de unos cuantos en el INE, porque por cierto, no estoy hablando de las instituciones completas, sino de unos cuantos traidores, tiene que ver con amenazas, como amenazaron a los senadores, tiene que ver con coacción. ¿De Dayan? ¿Contra Dayan? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué amenazas? Pues, hay que saber exactamente, lo decía muy bien hace rato Pati Aguayo. Esto no está terminado, hay que ver en unos meses a cambio de qué. Yo estoy convencida. Si un gobierno tiene que usar la amenaza, la coacción, el secuestro de los padres, el guardar bajo la mesa carpetas de investigación, el que ya no te vaya a pasar nada si eres un corruptazo, pero votando como quiere el gobierno ya no te va a pasar nada. Pero el origen bueno, sí es, digamos, una amenaza, pero el origen de la amenaza, pues lo genera el corrupto también. Claro, por supuesto. ¿No? A eso me refiero. O sea, si todo sí eso... lo usan como un arma, pero pues de los dos lados está mal. Ya, pero no era corrupto cuando ellos lo presentaron a elecciones. Ahí no era corrupto, ¿no? Si solo cuando se vino Morena y al revés. Si el gobierno tiene que ocupar eso, de vas a dejar de estar en prisión a cambio de tu voto, vas a dejar de ser acusado de acoso sexual, que es uno de los rumores del ministro, entonces a cambio de tu voto. Pero antes no estaba acusado de acoso sexual, antes del voto. No, bueno, eso ya se sabe, eso ya se sabe hace no sé, pero yo no vi a las integrantes de la oposición denunciando eso previo al voto del ministro Pérez Dayan. Me parece una completa hipocresía. Si el gobierno ocupa eso para tener votos y secuestrar la democracia y que evidentemente con eso se subordina el Poder Judicial, pues me parece que es un gobierno terrible. ¿Hay una carpeta de investigación contra el ministro? Es que no lo sé de cierto. Sí, no, miren, yo combinaría a las representantes y a los representantes de Acción Nacional y del PRI, si tienen algún tipo de prueba sobre el voto del senador, que ellos presentaron elecciones, por cierto, en ese momento no era corrupto, sino hasta después a decir cuando ya del senador votó la reforma tiene carpetas abiertas, ¿no? Me parece que hay que ser muy cautos. Si tienen algún tipo de prueba, preséntenlas ante la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía quien, dentro de su autonomía, la misma Fiscalía con que las ya guardó las de carpetas. Investigación. Si tienen algún tipo de herramienta que logre acreditar que se compró la voluntad del ministro, o sea, ¿tú crees que el voto que se compró, por ejemplo, la voluntad de los diputados locales? Yo no te interrumpí, querida Kenia. En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué ahí no nos dicen que los compramos? En el estado de Durango, el Congreso local, mayoritariamente priista, votó a favor de ambas reformas, tanto la reforma al Poder Judicial como la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué allí no es corrupción? ¿Por qué allí no compramos voluntades? ¿Por qué solamente cuando hay un voto definitorio, entonces ya está completamente comprado? Nuevamente reitero, si tienen algún tipo de prueba, preséntenla ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de su mejor agrado en alguna entidad federativa para que se proceda con las investigaciones o realicen las denuncias en las redes sociales con documentos que acrediten sus dichos, porque si no, solamente son dichos y nada más. Bueno, de las dos partes, ¿eh? Pues Yunes era bueno hasta que dejó de ser bueno y se fue a Morena. Yunes era malo hasta panista, que dejó de ser malo porque se fue a Morena. Lo mismo con Pérez Dayan, que antes era, bueno, pues corrupto, neoliberal, etcétera, y ahora es el héroe de la 4T. Yo no lo he llamado así, ¿no? Me parece que en ¿Cómo calificarías la posición de Pérez Dayan? Pues es una posición completamente jurídica, ¿no? Apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apegada a las propias recomendaciones que ha emitido pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de soberanía, en materia de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los mismos. Es una sentencia que emana precisamente de antecedentes que habían encabezado la propia Norma Piña, el propio ministro Pardo Rebolledo, el propio ministro Luis María Aguilar. Son antecedentes que ellos mismos
habían encabezado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previa a esta discusión. Margarita Ríos Farjat, en su entrevista, precisamente un compañero de Kenia López Rabadán, siendo senador, el senador Cepeda, le hizo una pregunta sobre si se atrevería a declarar inconstitucional una reforma constitucional, y Margarita Ríos Farjat, ministra de la Corte, dijo no, porque esos son los antecedentes, porque esas son las resoluciones de la Corte, y no me atrevería porque estaría usurpando las funciones, facultades y competencias del poder reformador, que es el poder constituyente permanente integrado por las cámaras del Congreso de la Unión. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Tan claro que mientras ayer estaba la sesión en la Suprema Corte de Justicia, los impresentables senadores del régimen y del gobierno estaban amenazando con hacerles juicio político a los abogados, a los ministros que estaban resolviendo sobre la constitucionalidad del proyecto. Es evidente que hay una embestida del gobierno en contra de quien piensa distinto y sobre todo de quien tendría que resolver. Claramente hoy no hay libertad en el Poder Judicial. Claramente hoy están aplastados por este poder. Si eres cliente Chedraui, tus compras en medicamentos. Se suma a esta mesa, como ya le decíamos, Claudia Anaya, senadora del PRI. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Igualmente, bueno, pues seguramente venía escuchando a Andrea Chávez, a Kenia López Rabadán, respecto pues a este voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que permitió, que dio luz verde a la reforma al Poder Judicial. ¿Bueno, malo para México? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, la verdad es que era un debate histórico, hay que decirlo, y nada más abordaron dos de las primeras capas o dos de los primeros puntos. El primero era la legitimación, el segundo era la procedencia. Después iban a ir a ver si hubo fallas, vamos a decir, de forma, y al final iban a tocar el fondo. Nunca llegaron a esos últimos puntos, y desde su primer participación Pérez Dayán dijo, bueno, voy a aceptar la legitimación de la presentación de los partidos políticos como entes, pero tengo mis dudas, lo dijo desde el primer participación, respecto a la procedencia, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental, y me parece que quien lo abordó muy bien fue Pardo Rebolledo. Él habló muy bien del tema de la convencionalidad, y es aquí donde yo les decía a mis compañeros desde tribuna, no existe una supremacía constitucional desde 2011 que hicimos la reforma de derechos humanos, porque los tratados internacionales están a la par de la Constitución, no están abajo, están a la par. Luego entonces todo se tiene que observar bajo el control convencional y difuso de la ley. Esto es que siempre un juzgador, para dar su sentencia, no solamente tiene que revisar lo que dice una ley o lo que dice la Constitución, tiene que revisar las convenciones y acoger el derecho que le dé mayor amplitud al ciudadano. Entonces, en ese sentido, el debate radicaba, creo que ya tengo tiempo. Dale, no, dime, el debate radicaba en poder envolver esta discusión en la convencionalidad más que en la constitucionalidad de la Constitución. Es decir, ¿violenta lo que se hizo tratados internacionales? Sí lo violenta. Más allá de que si violenta o no la Constitución, que violenta obvio el artículo primero. A ver, Andrea. Yo no coincido con esa, que me parece una interpretación, ¿no? En filosofía del derecho, que es una de las materias que llevan los estudiantes de derecho, me parece que Claudia es licenciada en derecho, ¿no? Pues lo haces excelente interpretando las leyes. Yo soy licenciada en derecho y es una materia que tenemos, ¿no? Hay una interpretación que se ha dado derivado de esta reforma al artículo primero constitucional, en donde llamamos bloque de constitucionalidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, unida con los tratados internacionales y a las convenciones que el Estado mexicano ha ratificado. Sin embargo, yo no soy de la idea de que estén a la par, porque la Constitución tiene una validez distinta, y les voy a explicar mi punto, y espero que podamos ser comprensivas con el tiempo. El tratado internacional, para que sea válido en nuestro país, requiere de una mayoría simple de la votación del Senado de la República y de la ratificación de la titular del Ejecutivo Federal, siendo ahora la Presidenta de la República. Entonces, 50% más uno del Senado
Senado y ratificación de la presidenta. Las reformas constitucionales requieren de las mayorías calificadas 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado de la República y el 50% más uno de los congresos locales, es decir, 17 congresos locales. Son interpretaciones que se han venido dando, son interpretaciones que incluso han llegado a debates muy interesantes en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son debates que no han terminado y son debates que ameritan reflexión e interpretación en los casos concretos. ¿A qué voy con los casos concretos? El primero constitucional habla de la protección de derechos humanos. Siempre y cuando se trate de proteger derechos humanos de las personas, allí sí entra el control de convencionalidad. Allí sí puede estar un tratado internacional por encima de la Constitución. Solamente en esos casos concretos es donde se dejaría de lado esta validez especial de la que hablo, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Kenia. Pero No, nada a mí- más, a mí para me hechos preocupa. no es una interpretación propia, está en la exposición Claro. de motivos de cuando se votó el artículo 1 constitucional. Claro. Ahí se dejó asentado que está a la par, pues no es Pero No, la a ver, exposición de motivos no forma parte sí del es- engranaje pero, a ver, legislativo de sí es nada. Exposición de motivos no es ley. Exposición de motivos es una reflexión del es constituyente para guiar a los permanente. jurídicos en su interpretación. No, pero sí, a ver, Correcto, es para guiar a los jurídicos, claro, es Sí, correcto, es pero no es ley, digamos, no es una, no No es se una tiene ley. que acatar. Andrea, a ver, pues, es que varía. lo que acabas de decir es muy preocupante en términos no. legales y en términos, digamos, institucionales. Eres senadora de la Y abogada. República y que abogada. digas que no están a la par la Constitución y los tratados internacionales, pues es que o una de dos, En derechos o humanos de están verdad por encima, la incluso, pero solo ideología en derechos te está humanos. ganando No, de y ninguna necesitas defender lo indefendible, o no hay, digamos, una racionalidad clara de esto. ¿Por qué están a la par? ¿Por qué estamos hablando de que no puede haber una supremacía constitucional? ¿Por qué la reforma de 2011, que evidentemente incluso establece el principio pro persona? ¿Por qué hablar del artículo 1 constitucional? Porque vivimos en un sistema, por ejemplo, nosotros en el sistema interamericano, y es, por cierto, a donde vamos a acudir. Vamos a ir a la Corte Interamericana a decir, en México no hay Estado de Derecho, en México no se cumplió con digamos, con lo establecido en el sistema parlamentario para tener una reforma constitucional que pudiera garantizar el voto, el quórum, la certeza de conocimiento de las normas. Claro que no, México no es un país aislado, México es un país que forma parte de todo un sistema y por supuesto que con que Morena tenga los votos, y con eso concluyo, no significa que mañana se les ocurra una aberración peor a las que ya se les ha ocurrido. ¿Por ejemplo? Y no, por ejemplo, que las mujeres no voten, por ejemplo, que solamente voten los adultos mayores de 70 a 90 años porque tienen el padrón perfectamente Es alineado. absurdo, es el absurdo. No, era absurdo Es un pensar debate que que iban a cae en el destruir. absurdo, ¿no? Y De era ninguna absurdo forma. pensar que iban a destruir el Poder Judicial y lo están destruyendo. No, no. Era absurdo pensar que un magistrado de carrera iba a perder su chamba por una bolita de tómbola. Y A tan ver, déjame absurdo que ya escuchar están las escenas. a la senadora A ver, Claudia yo no Naya. me voy a esos extremos porque ya lo que sucedió es suficientemente grave como para decir, bueno, a ver, ¿por qué ya es suficientemente grave y por qué se atenta a los derechos humanos? Porque el derecho a la justicia es un derecho humano. El derecho a la justicia es un derecho humano. Que no y se cumple en México, ¿no? No, En bueno, estos hay que momentos. ver cómo podemos corregirlo, pero eso tiene un montón de aristas que no tenemos por qué recargarlas todas en el Poder Judicial o en el modelo como se eligió hoy día a los jueces. Entonces, en este sentido, el ser el derecho humano, el acceso a la justicia, el derecho de inamovilidad de los jueces es un derecho del justiciable. No es que se quiera proteger al juez, simple y sencillamente Protege el que puesto, si al el cargo. justiciable no le garantizas que la persona que está revisando su caso, independientemente de la sentencia que emita, no será movido de su cargo, a quien estás afectando el derecho humano es al justiciable, y eso lo protege el Pacto de San José en el artículo 8 y en el artículo 25. Entonces me está dando la razón mi querida Andrea al decirme, bueno, siempre y cuando se violenten derechos humanos y está a la par. Bueno, pues Siempre y estamos a la cuando se par. violenten derechos. Entonces la reforma judicial está a la par del Pacto de San José y es viable que lo revise la Comisión Interamericana de O Derechos sea, Humanos la próxima para ti, semana. senadora, el acceso a la justicia es un derecho humano. Para mí también, para para mí también. Y que entonces- creo que no se cumple en este momento con Y esos entonces sí juzgadores, con está esos sobre ministros y con esos Está a la par magistrados. de la Constitución. Tratados internacionales. Está a la par. Porque es derechos humanos, porque es el artículo Ajá, primero sí, constitucional, sí, sí. que es en donde coincidimos Sí. la senadora Claudetita Naya Mota y una servidora. En el resto no, pero esta no es una reforma que violente derechos humanos, no es una reforma que violente derechos adquiridos. El derecho Sí. adquirido y el derecho humano lo tiene, lo ostenta el pueblo de México.
México que tiene derecho a la justicia, que yo también considero un derecho humano. A ver, en este momento, 1 de cada 6 delitos se denuncia, el resto no. De ese delito ¿Y con este que cambio se va a resolver? A ver, 1 de cada 6 delitos se denuncia. Ya no podemos ir más para abajo. A ver, 1 de cada 6 delitos se denuncia. No, sí se puede, amiga. Y de ese delito que se denuncia, el 99% de esas denuncias no va a llegar a una sentencia ni absolutoria ni condenatoria. 99%. Entonces, ¿de dónde estamos más cerca? ¿De mejorar ese 99 que ya es negativo o del 100 a un punto? ¿De dónde estamos más cerca, es senadora? de una matemática Claudia muy Anaya. sencilla, Siempre me que parece. pienses que Solo las podemos cosas están mejorar. mal, recuerda que se pueden poner peor. Solo podemos mejorar. Mandar a la O sea, yo gente no- a de cargo de verdad, elección solo popular. Yo podemos esta mejorar. semana acabo de subir a un presidente municipal de Zacatecas que trae un cuerno de chivo. Por ¿Ah, Dios sí? santo. Entonces, No, que se investigue. El de Acapulco, ¿no? Bueno, hay senadoras de Morena que traen si ya nos pistolas en su gobiernan Facebook. los narcos, ahora también que nos juzguen los narcos y al rato que legislen los narcos. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente mal diseñado. De forma y de fondo. No lo comparto, se los he dicho y tengo el derecho a disentir Claro, también y con todo totalmente, respeto siempre lo he hecho Sí. y argumentando. Mira, debo decir algo del debate de ayer de la Corte. Es mucho mejor que los debates que damos en el Senado. Sin duda. bueno, y yo creo que tenemos que acoger mucho de lo que hicieron Y tal ayer. vez sea el último, que veamos de la Corte en ese sentido. Yo creo que debemos de tomar los mejores principios, argumentos, comportamientos de otras instituciones para elevar no solamente el debate, el trabajo legislativo, escucharnos y entender que podemos aportar cosas para hacer las cosas mejor. Pero parece que no hay una disposición en el diálogo, Andrea, déjame decírtelo, en el caso del INAI, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ahora, si quieres, regresamos con eso y con el tema de la CNDH. ¿Sí? Regresamos. Son las 9 de la mañana en punto. Andrea Chávez, senadora de Morena, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, y Claudia Anaya, senadora del PRI. Pues aquí seguimos intentando llegar a un acuerdo, por lo menos no a una conclusión, respecto a lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senadora Claudia Anaya, te habías quedado pendiente de hablar sobre ese tema de tratados internacionales y constitución. Sí, me parece que a partir de la discusión del día de ayer se va a hablar mucho más del tema de la obligatoriedad del Estado mexicano para implementar el marco convencional y el control difuso de la ley. En este sentido, muy poco lo pudo abordar el ministro Rebolledo. Pardo Rebolledo, porque pues finalmente no alcanzaron a llegar al punto fundamental, ¿no? Nos quedamos en el tema de la procedencia y ahí legitimación se alcanzó a pasar, pero procedencia no. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a tener que encontrar la manera de que este nuevo modelo funcione. Pues ya no nos podemos retrotraer de él, hay que entender eso. Lo que tenemos que hacer es procurar encontrar los mejores mecanismos de control para que no se nos desmorone el país en las manos, porque yo lo comentaba, está muy complicada el tema del Tribunal Disciplinario, que sí se mete y se involucra en el tema del pensamiento y raciocinio de los jueces. Eso no debe de ser un tribunal de mecanismos de control de corrupción, pero jamás se debe de meter en las sentencias de los jueces y en sus criterios, porque eso también es violatorio de los derechos humanos, y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos tumbó el caso Ecuador por esa razón. A ver, quieren concluir este tema porque también quiero escuchar sus opiniones respecto a la CNDH y a la propuesta que se ha realizado. ¿Concluyes con este tema del Poder Judicial? Pues mira, solamente decirle al pueblo de México, no nos rendiremos. Es claro que hoy la justicia ha sido traicionada. No permitiremos que este gobierno autoritario siga lastimando a las instituciones, a las y los trabajadores del Poder Judicial. Decirles, ayer estuvimos en la manifestación, vimos cómo había gente con lágrimas en los ojos, sabían que estaban destruyendo sus carreras, sus profesiones, su vida. Y también no solamente la de los trabajadores del Poder Judicial, sino la de los justiciables, la de las y los mexicanos que hoy esperan que haya justicia y lamentablemente no la hay y no la va a haber pronto. A todos decirles, aquí nadie se rinde. Es necesario que ante este gobierno tan antidemocrático pueda haber una resistencia ciudadana que le diga al gobierno cuando se equivoca, y ayer fue uno de los mayores errores históricos que este gobierno va a tener que lamentablemente pagar, y todos los mexicanos. Por consecuencia, lamentablemente, y lo digo, no están buscando justicia. Lo que busca Morena y el régimen es poder y dinero. Senadora Andrea Chávez.
Estamos muy contentos en el movimiento de la Cuarta Transformación, que encabeza pues muchos espacios de función pública, de servidores públicos que representan a 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron el pasado 2 de junio para lograr esta reforma al Poder Judicial de la que hablamos en absolutamente todas nuestras asambleas en nuestra campaña. Tanto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, como nosotras como senadoras, diputadas federales, juramos en el momento en el que tomamos protesta guardar y hacer guardar la Constitución. La reforma al Poder Judicial, además de ser un mandato popular mayoritario, porque además más gente de la que votó por nosotras y nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. Estamos representando a la mayoría del pueblo de México. Debemos defender a la Constitución, defender la supremacía de la misma, hacer guardar esa Constitución como juramos en nuestra toma de protesta, y así seguiremos haciendo en cada paso que demos y a cada decisión que tomemos.